Buen día, soy Dolores Joana Ceseña Méndez, alumna de la Universidad del Golfo de México. El día de hoy, para la materia de Derecho Civil, les voy a estar hablando sobre los contratos, más específicamente un tipo de contrato, que es el contrato traslativo de dominio. Alrededor de todo este tiempo del video les voy a hablar sobre la definición de este tipo particular de contratos, también aquellos que se encuentran bajo su rubro, conteniendo su concepto, sus características y las obligaciones de cada una de sus partes. Comencemos. Los contratos traslativos de dominio son denominados así en virtud de la tratativa o transmisión del dominio y la transmisión de la titularidad de los derechos que sobre el mismo se tienen, siempre bajo la perspectiva de que las partes concertantes cumplen con lo que se les incumbe obligacionalmente. En el derecho mexicano vigente, los contratos ubicados bajo el rubro de traslativos de dominio son la compraventa, la permuta, el contrato de donación y el contrato de mutuo. Vamos a ver un poco más sobre ellos. Comencemos a hablar sobre la compraventa. Habrá compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos en un precio cierto y en dinero. Por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se han convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada ni el segundo satisfecho. Las características del contrato de compraventa son principalmente que es bilateral, oneroso, consensuado y conmutativo. Bilateral porque participan dos partes diferenciadas, el comprador y un vendedor con obligaciones y derechos cada uno. Oneroso, ya que ambas partes del contrato obtienen un beneficio económico. Consensuado, ya que requiere el consentimiento de ambas partes contratantes. Y conmutativo se refiere a que debe de haber una equivalencia entre lo que se da y en lo que se recibe. En el Código Civil Federal nos menciona las obligaciones del vendedor. Entre ellas está, obviamente, a entregar al comprador la cosa vendida, a garantizar la calidad de la cosa y a prestar la evicción. Por otro lado, las obligaciones del comprador es que, como se imaginarán, debe cumplir con todo aquello con lo que se le haya obligado, especialmente pagar el precio de la cosa en el tiempo, lugar y forma convenidos. Ahora hablemos sobre la permuta. La permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa por otra. Es un intercambio de cosas. Las características de la permuta son que es un contrato consensual, es decir, que el contrato de permuta adquiere validez en el momento en que se firma el contrato y no en la entrega de la cosa. Se trata de un contrato bilateral. Esto es para dos partes nacen obligaciones. Es un contrato oneroso, tiene una contraprestación, no es gratuito. Puede tener cualquier forma. Si se trata de bienes inmuebles, es más recomendable inscribir ese contrato en escritura pública, obviamente. Ahora veamos las obligaciones de las partes. Tienen dos obligaciones principalmente los contratistas de la permuta, que son: los contratistas tienen la obligación de entregar la cosa y garantizar que la cosa entregada no tenga cargas. Ahora hablemos de la donación. La donación es un contrato por el que una persona transmite a otra gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes. Las principales características de una donación son que es gratuita, principal, irrevocable, unilateral, consensual, instantánea y solemne. Gratuita ya que no se efectúa con ánimo de lucro, principal porque no depende de otro contrato para existir, irrevocable en principio de que no puede revertirse, aunque ingratitud puede ser revocada. Unilateral, la obligación principal es para el donante, quien debe entregar el bien. Consensual, juega un papel importante tanto el consentimiento del donante como el del donatario.
instantánea, su ejecución es inmediata y solemne, ya que debe de cumplir ciertas formalidades, como cuando se realiza la donación de un bien inmueble a través de una obligación de una escritura pública. Por una parte está el donatario, que es la persona que recibe del donante una serie de bienes entregados en concepto de donación. El donatario no tendrá obligación alguna, únicamente la de manifestar la aceptación de la donación en cuestión. Pero es una historia diferente el donante, que está obligado a entregar la cosa donada y no puede deliberarse con la entrega de una cosa distinta, aunque sea de mayor valor. Por último tenemos al mutuo. El mutuo es un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. En el contrato de mutuo intervienen dos partes para que ésta pueda ser concretada. Estas partes son el mutuante, que es la persona que tiene la capacidad de transmitir el derecho de propiedad de un bien fungible, y el mutuario, que es la persona que recibe el bien fungible y se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Las obligaciones en cuanto al mutuante son entregar la casa u objeto del contrato al mutuario en el momento en que se celebra el contrato, exigirle al mutuario la restitución de la cosa, y si la cosa tiene vicios ocultos, el mutuante está obligado al saneamiento de la ley en cuanto al mutuario. Por otro lado, las obligaciones del mutuario es adquirir la cosa objeto del mutuo y restituir la cosa en el plazo establecido. Las principales características del mutuo es que está regulado, se regula por el Código Civil de cada estado de México, tiene un objeto principal que se basa en actos traslativos de dominio de dinero o de bienes fungibles. Tiene autonomía, subsiste por sí mismo, no requiere de otro contrato previo. Es bilateral, ambas partes tienen derechos y obligaciones. Dual, con o sin pago de intereses. Flexible, según cómo se pacte, las obligaciones se pueden estipular de un momento a otro o en un solo instante, y debe tener reglas claras. Se debe estipular un interés así como beneficios económicos que se deben conocer desde un principio. Estos son todos los tipos de contrato que están bajo el rubro de los contratos traslativos de dominio. Espero que el tema haya sido entendido. Nos vemos la próxima. Adiós.